Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a mi canal. Mi nombre es Romina y hoy vamos a estar hablando sobre qué es la biodescodificación. Esta palabra tan difícil de pronunciar o de deletrear. Antes que empezar, te pido que si lo sentís te puedas suscribir al canal, ya que me ayudas a poder seguir subiendo contenido gratuito y a crear una gran comunidad de apoyo. Ahora sí, te cuento que durante mucho tiempo el ser humano intentó entender el origen de sus enfermedades únicamente desde lo físico, ya sea por un virus, por una bacteria, por un órgano que falla, por la edad, por ejemplo, pero con los años empezamos a comprender que somos mucho más que un cuerpo. Somos también mente, emoción y energía. Y ahí es donde aparece la biodescodificación, que es un enfoque terapéutico que busca comprender el mensaje emocional que puede estar detrás de un síntoma o de una enfermedad. Partiendo desde la idea que nuestro cuerpo no se equivoca, sino que se expresa cuando hay algo que no pudimos procesar en otro nivel, entonces vamos a definirla. Primero voy a empezar a explicar qué sí es y qué no es, para que quede mucho más claro. Sí es un camino de autoconocimiento que nos invita a mirar qué conflicto emocional puede haber vivido una persona antes de la aparición de un síntoma. Pero no reemplaza a la medicina tradicional, sino que la complementa, la potencia y hasta la optimiza. Por ejemplo, si alguien tiene una gastritis, la medicina puede ayudar primero con la posibilidad de tener el diagnóstico del síntoma a través de estudios, luego con los tratamientos, con la posible dieta, pero también la biodescodificación a esto va a acompañar a ver qué situación vivió esta persona que no pudo digerir emocionalmente. Cuando se aborda desde ambas miradas, el proceso de sanación suele ser más profundo y duradero. La biodescodificación no es una terapia que no sea ni médica ni tampoco sustituye los profesionales de la salud. Y aunque tiene también un efecto terapéutico profundo, tampoco es una sesión de psicología. La biodescodificación no diagnostica, no receta medicamentos, ni tampoco promete curaciones milagrosas. El propósito es que podamos encontrar el origen emocional de lo que vive la persona para liberar el conflicto que su cuerpo está mostrando. Para hablar un poquito sobre el origen de la bio, se remonta al doctor Rick Hammer, un médico alemán que en los años 80 observó una conexión entre los conflictos emocionales intensos y con ciertas manifestaciones biológicas. A partir de su propia experiencia, la pérdida de un hijo y además su posterior diagnóstico de cáncer, comenzó a estudiar más de 40.000 casos clínicos, encontrando patrones que se repetían. De ahí surgen las llamadas 5 leyes biológicas, que demostraron que toda enfermedad responde a un programa biológico de supervivencia. Con el tiempo, distintos profesionales integraron esta base con otras disciplinas, como la psicogenealogía, el coaching emocional, la neurobiología, la bioneuroemoción y la programación, que la PNL, entre otras profesiones y herramientas. Por eso decimos que la biodescodificación es un puente entre la ciencia y la conciencia. La biodescodificación se apoya en lo que llamamos los 3 libros de la vida. Uno es el libro del cuerpo, donde se manifiestan los síntomas físicos. El segundo libro es el transgeneracional, que es donde heredamos historias, patrones y lealtades inconscientes en nuestro sistema familiar. Y el tercer libro es el proyecto sentido, que comprende la etapa desde la concepción hasta los primeros 3 años de vida, donde absorbemos los deseos, los miedos y las emociones de nuestros padres, pero sobre todo principalmente de nuestra madre, cuando estábamos en su panza gestándonos. Cuando comprendemos la información que cada uno de estos libros contiene, podemos reescribir nuestra historia desde la verdadera conciencia. Te voy a dar un ejemplo simple. Imagina que una persona vive una traición profunda.
Desde lo racional puede superarlo, pero si emocionalmente no lo procesa, esa información queda grabada en su cuerpo. Y al tiempo o a los años puede aparecer un síntoma en la piel, en el estómago, en cualquier órgano, ¿sí? Que no es más que el cuerpo diciendo todavía hay algo que dolió y que no fue escuchado. El síntoma va a ser específico, en base a cómo la persona vivió ese hecho. Por eso, los síntomas se analizan y trabajan en sesión, y no a través de un diccionario donde se establecen significados o cuestiones generalizadas. La biodescodificación te ayuda a descodificar el mensaje detrás del síntoma. Te ayuda a escucharlo, a comprenderlo, a liberarlo y a reinterpretarlo, reinterpretar las experiencias que tuviste desde una nueva perspectiva, a través de la reprogramación interior. Ahora, ¿cuál es la gran pregunta que nos hacemos y que me han hecho mucho? Es, ¿por qué la ciencia no siempre puede medir todo esto? Bueno, porque la ciencia tradicional trabaja con instrumentos que miden materia, temperatura, peso, presión, células, etc. Pero las emociones, los pensamientos o la energía no tienen una unidad de medida física. Es como querer medir el amor con una regla o pesar la tristeza que siento con una balanza, que no puede medirse, pero eso no quiere decir que no exista. Y aunque no tengamos herramientas para traducir lo invisible, lo importante es que es algo que sí se siente, que se evidencia y que hay infinidad de testimonios que además también lo podemos comprobar en nuestra propia experiencia. Entonces, en resumen, el propósito de la biodescodificación es despertar conciencia, invitando a cada persona a ser protagonista de su proceso de sanación. No desde la culpa, como muchos dicen o piensan, sino desde la responsabilidad y desde el poder personal que tenemos todos. Cuando comprendemos el mensaje que guarda un síntoma, dejamos de pelear con nuestro cuerpo y empezamos a escucharlo. Nos volvemos uno solo con él, siendo aliados para atravesar lo que necesita ser revisado, porque no podemos sanar desde la misma conciencia con la que se creó el conflicto. Y es ahí donde comienza el gran cambio. Por último, recordá esta frase. Tu biología tiene un mensaje. Escucharlo es el primer paso para transformarte. En algunas formaciones que yo hice me han enseñado que en vez de decirle a la enfermedad, para que no nos traiga con algo negativo asociado, sino se llama informedad, porque la información está en nuestro inconsciente y trabajarlo es importante si lo consideras. Gracias por estar acá. Si lo sentís, darle me gusta al video, te lo agradezco. Y cualquier interacción que consideres, comentar abajo en el sector habilitado para hacer comentarios, podés hacerlo. Me ayuda mucho también para poder conocerte. Y acordate, todo va a estar bien.